El asesino de Ámbar Cornejo y otras 4 víctimas fue nuevamente condenado por un doble homicidio ocurrido en Villa Alemana en 1996. Hugo Bustamante, conocido también como el asesino del tambor, confesó este crimen a una periodista estando tras las rejas. Matías Llaneret con esta nota. Conocido por actuar sin remordimiento, crímenes horribles pesan en su historial. Escabrosos homicidios guardados bajo años de silencio. Así es Hugo Bustamante, conocido como el asesino del tambor, y quien hoy enfrenta una nueva condena por sus delitos. La justicia dictó una nueva sentencia contra Hugo Bustamante por el homicidio de una madre y su hijo en Villa Alemana, un crimen ocurrido en 1996, cuya investigación se reanudó tras una confesión del propio asesino. En el marco de esas conversaciones, en un diálogo que establecemos, él me dice que hay algo que no se conoce, me dice que me tiene un regalo, ¿verdad? Y que ese regalo es que hay 2 crímenes que él no ha confesado y que me da los nombres, básicamente, de estas personas. ¿Y saben? Cuando tú me diste los nombres me dijiste te tengo un regalo, pero te arrepentiste. ¿Ya? Y no me dijiste nada más. No, yo pensé que me iba a faltar tu problema. El regalo era que esta noticia nunca se esclareció. La noticia que hasta ese momento no se conocía era que Bustamante fue el responsable del homicidio de Isabel Hinojosa y su hijo Eduardo Páez. Brutal crimen cometido en 1996 y por el que 30 años después se hizo justicia. Lo primero que me entero es que estas personas están desaparecidas desde hace alrededor de 30 años, que la familia en su minuto estableció una orden de búsqueda, hizo todos los trámites, pero no se llegó a buen puerto. Investigación que solo fue concluyente tras la propia confesión de Hugo Bustamante, misma que hizo mientras cumplía la condena por el brutal homicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Un caso que en 2020 remeció al país por su inmensurable violencia. Último minuto. Muy bien, estamos pendientes de las diligencias que se realizan en Villa Alemana con la desaparición de Ámbar Cornejo, esta joven de 16 años, adolescente, menor de edad. Fuentes internas de la PDI confirman que ya encontraron el cuerpo de Ámbar Cornejo, de 16 años, y a eso hay que sumarle esta detención que a través de su cuenta de Twitter da a conocer la PDI. Hablamos de la detención de la madre de Ámbar y en este caso también de su pareja. Los tribunales concluyeron que Bustamante fue el autor del delito de violación con homicidio, teniendo como cómplice a la propia madre de la víctima. La sentencia, emitida en diciembre de 2021, condenó a este sujeto a la pena de presidio perpetuo calificado. Denis Llanos, madre de Ámbar Cornejo y pareja de Hugo Bustamante, obtuvo la misma condena. Nosotros creemos que el móvil de esto era sacarse a Ámbar de al medio, porque les impedía, de cierta manera, desde la perspectiva de ellos, obviamente, vivir esta relación en paz. Un perfil criminal altamente complejo que daba cuenta de un homicida que actuaba sin remordimientos. De hecho, fue él mismo quien invitó a la policía de investigaciones a buscar el cuerpo de Ámbar dentro de su propiedad en Villa Alemana. Si gustan, vean si hay algún indicio, traigan perros, revisen el terreno. Ya, gracias. Pasen, chiquillos, pero pasen, si no se queden con la duda. Frialdad absoluta que escondía un modus operandi estremecedor. De hecho, fue otro de sus horribles crímenes el que le valió ser apodado como el asesino del tambor. El imputado habría amarrado a las víctimas, los cadáveres de las víctimas, de pies y manos, y en primer lugar habría introducido a la mujer. Para ello, ayudado de los muebles que tenía en el hogar, lo habría hecho en el interior del hogar y posteriormente habría introducido el cuerpo del menor de edad. Es que 15 años antes del caso Ámbar, Bustamante ya había sido condenado por el homicidio de su expareja Verónica Vázquez y del hijo de esta mujer, Kenito, de 9 años. Ocultó los cuerpos de sus víctimas dentro de un tambor metálico. El crimen de Ámbar y el crimen de Verónica y Kenito, su hijo, en el año 2005 lo confrontó directamente y le digo que ellos están en Covadonga porque él tiene un patrón de conducta que indica que él entierra a sus víctimas en el mismo lugar donde él permanece. Covadonga 641 era el lugar donde vivía Bustamante y el mismo sitio donde ocultaba los cuerpos de sus víctimas. Un patrón que no solo se repitió en los casos recién mencionados, sino también en el último del que se tiene conocimiento y por el que el asesino del tambor recibió una nueva condena.
Efectivamente, el lugar donde existía el pozo que indicaba Bustamante queda a 3-4 metros aproximadamente de la habitación donde lamentablemente el año 2020 fallece Ámbar Cornejo. Fue en el patio de la casa de Covadonga donde Bustamante ocultó durante años los cuerpos de Isabel Hinojosa y Eduardo Páez. De acuerdo al fallo judicial, el día del crimen, Hugo acudió al domicilio de Páez para exigir un dinero adeudado. Tras una violenta discusión, el imputado golpeó a la víctima con un fierro en la cabeza, provocándole la muerte. La investigación también estableció que la madre, Elena Hinojosa, llegó horas después al domicilio sin saber que su hijo había fallecido. Hugo Bustamante le provocó la muerte a esta mujer por asfixia. Hay un expediente judicial en la justicia antigua donde se establece que la última persona que vio con vida a Isabel y Eduardo y que fueron a su domicilio fue Hugo Bustamante. Las pericias realizadas tras la orden de investigar por parte del Ministerio Público permitieron datar que el fallecimiento de las víctimas coincidía con la fecha de desaparición reportada por la familia, es decir, el 27 de junio de 1996. La familia de las víctimas había denunciado su desaparición, pero la PDI nunca llegó a dar con su paradero. Interpusieron las acciones judiciales que correspondían y la justicia no actuó. Hubo una denegación de justicia expresa y no se les entrega una respuesta y ellas con la certeza de que eso era imposible, que fuera así, que se hubieran ido sin despedirse. 3 décadas después de este terrible crimen, Hugo Bustamante fue condenado a 10 años de prisión por el doble homicidio de Isabel y Eduardo. Todo tras la inesperada confesión del mismo asesino, que abrió nuevamente la investigación y que permitió dar justicia a la familia de las víctimas del asesino del tambor. Gran trabajo de Ivonne Toro también con su libro. Muy bien.